Muy buenas a todos, ¿qué tal, culturalistas? ¿Cómo estáis? Bueno, acaba la primera vuelta y toca hacer un poco de balance, ¿no? No solo a nivel global, sino también a nivel individual en cuanto a los jugadores. Y este vídeo lo vamos a utilizar para calificar a los jugadores en varios parámetros, como vais a ver luego más tarde: sobresaliente, notable, bien, suficiente y suspenso. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, también quería comentaros, no sé si estáis viendo... por aquí, la lucecita. Ya empiezo este nivel youtuber, lo siguiente ya, marcharme a Andorra y evadir impuestos. En ese balance global de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas, la verdad es que nos ha ido bastante bien. Creo que el equipo está respondiendo bien pese a las lesiones que estamos teniendo. También creo que el mercado de invierno va a servir un poco para cubrir esas posiciones que necesitamos. Y no me voy a enrollar más, vamos a pasar a la pantalla donde tengo el Tire Maker. Por cierto, os lo voy a dejar por aquí abajo por si vosotros querríais hacerlo. Os lo voy a dejar aquí. Si lo queréis compartir por redes sociales, nombrarme al Twitter, en el X, que ya se llama @GonzaloSF90. Así que vamos a empezar. Voy a hacerlo, pues yo creo que como vienen aquí colocados, o sea, por este orden. Y vamos a empezar con Salvi, Carrasco, Amigo y Miguel Bañuz, los tres porteros. Bueno, el primero de ellos, Salvi, no le voy a calificar, mejor dicho. Yo creo que, bueno, no ha tenido oportunidades después de ese mercado de verano que finalmente no salió. Se hablaba del Burgos y, bueno, ahora se está hablando de que hay equipos que le pretenden, como es el Eldense. También me consta que el Granada ha preguntado por él, pero creo que va a ser una operación muy complicada. Por otro lado, Amigo vino del Torrelavega, de Segunda Federación, donde hizo una gran temporada, pero bueno, se lesionó. Llegó Dani Sotres, exportero de la Cultu, y bueno, le voy a poner sin calificar porque obviamente no ha jugado ningún partido. Esperemos... Es que me cuesta decir esto, pero esperemos que no le llegue la oportunidad, porque eso significaría dos cosas. La primera de ellas, que Miguel Bañuz lo estaría haciendo pero que muy bien, que es como se está dando el caso. Y lo segundo, que no se ha lesionado Miguel Bañuz. Entonces, lo siento, Amigo, pero de momento Miguel Bañuz, que le tenemos muy en forma, ojalá siga siendo el portero titular. Vamos a hablar ahora de él, de Miguel Bañuz, y le voy a colocar como sobresaliente. Me parece es uno de los porteros que más porterías a cero ha hecho en lo que va de historia de la Primera Federación, y sobre todo en estos últimos partidos creo que ha tenido un gran volumen de intervenciones y creo que ha respondido bastante bien. Para mí es uno de los jugadores, de los mejores jugadores de la plantilla, y uno de los principales responsables que seamos el equipo con más porterías a cero en lo que va de liga, así que por eso le voy a colocar en esa posición de sobresaliente. Vamos a hablar de Aaron Rey. Llegó procedente del Nàstic con un ascenso con el Sabadell a Segunda División, también jugó en Segunda División y el año pasado no le fue muy bien en el Nàstic. Es un jugador que sin números, porque no lleva ningún gol ni ninguna asistencia, pero me parece que es clave por una cosa, y es que es un jugador que atrae rivales y crea espacios. Lo veo muy necesario, sobre todo en determinados partidos donde se cierran mucho las defensas, y le voy a poner en bien. A mí es un jugador que me gusta, lo que digo. Quizás no es eso, no tiene muchos números de asistencias, goles y tal, pero creo que es un jugador muy interesante. Vamos a hablar de Álvaro Martínez, sub-23, que llegaba para reforzar en este mercado la posición de lateral izquierdo, y creo que lo está haciendo muy bien. En este último partido contra el Depor dio asistencia. Creo que Jona, dependiendo del partido, va rotando entre Jaume Pol y Álvaro Martínez, dependiendo lo que necesite, y creo que Álvaro Martínez está respondiendo muy bien. Le voy a dar una nota de notable. Vamos a hablar de otro jugador, de Diego Barry. A mí es que personalmente yo tengo mucha debilidad por Barry. Sí es verdad que a raíz de la lesión no ha vuelto quizás a encontrar esa posición de titular indiscutible como tenía al principio de temporada, pero creo que es fundamental, y creo que va a ser fundamental si el equipo quiere aspirar a esas posiciones altas, ¿no? A ese ascenso o playoff. A mí me encanta.
Es que le voy a dar un sobresaliente, ¿verdad? Lástima que se lesionara, que creo que ha sido una muy mala noticia para la Cultu, pero para mí le voy a dar un sobresaliente. Vamos a hablar ahora de Guillermo. Aquí tengo sentimientos encontrados. Diría que por un lado le quiero aprobar por lo menos un suficiente, lleva 2 goles, metió ese gol que nos dio los 3 puntos en Fuenlabrada en un partido súper difícil, que la segunda parte fue muy pero que muy complicada. Y por otro lado, bueno, pues en este último partido antes del Depor contra el Teruel tuvo muchas oportunidades y ninguna de ellas la materializó. Sin embargo, le voy a dar un suficiente, espero que vaya mejorando con el tiempo, le está costando mucho hacerse al juego de Jona, y yo creo que una de las cosas que debería hacer un jugador como él es, si no mete goles, quizás hacer jugar a los compañeros, crear espacios, dejarse todo en la presión alta. Así que bueno, le voy a dar un suficiente. Calderón, segunda lesión que tiene. Esta vez no es tan grave, será en torno a 3-4 semanas. Así que bueno, esperemos que dentro de poco esté al 100%. Es un jugador muy importante. Le voy a dar un notable. Creo que es un jugador que ya conocía a Jona y yo creo que por eso se ha adaptado bastante bien. Y creo que va a ser muy importante cuando regrese después de la lesión. Víctor García ha hecho una temporada muy completa, le voy a poner también notable. Está haciendo una temporada muy completa, de hecho cuando ha faltado se ha notado mucho en esa banda derecha pues su ausencia. Muguruza, dentro de la pedazo de temporada que está haciendo, creo que es más atacante o más ofensivo que Víctor García, y creo que Víctor García da un equilibrio que hacía mucho tiempo que no veíamos en ese lateral diestro en los últimos años de la Cultu. Por eso le voy a dar notable. Sí es verdad que en este último partido contra el Depor se vio un poco sobrepasado por esa banda izquierda muy potente que tiene el Depor con Jeremai. Entonces bueno, le voy a dar un notable. Rodri Suárez, Rodri Suárez directamente lo voy a poner en sobresaliente. El año pasado estuvo en segunda federación en el Real Avilés Industrial, no tuvo las oportunidades suficientes, yo creo, que como para hacerse con la titularidad, y sin embargo este año está siendo súper importante, no solo por el espíritu que da el equipo, por ese hecho de que sea culturalista y leonés, sino también por esos marcajes que viene haciendo a jugadores. Pues lo comenté en el otro vídeo, de la talla de Lucas Pérez, Clau Méndez, Pau Víctor, Yuri, que no se nos olvide. Entonces yo creo que se merece ese sobresaliente, y sobre todo porque en defensa está siendo, igual que Miguel Bañuz, una de las claves de todas esas porterías a ceros que estamos haciendo. Vamos a hablar ahora de Dorian, un jugador que no ha tenido muchas oportunidades. Tampoco creo que Guillermo, Escudero hayan estado a tal nivel como para quitarle muchos minutos, pero sin embargo Jona ha preferido alinear muchas veces a Guillermo a Escudero. Lleva un gol Dorian y bueno, le voy a dar un suficiente. Esta última convocatoria su país no le ha convocado, así que bueno, le voy a dar un suficiente. Berto González, le voy a dar un bien. Berto González ha ido de menos a más, y es verdad que al principio de la temporada le costaba mucho tener minutos, entrar en esa dinámica de juego de Raúl Jona, y quizás mucho era porque pues según comentó Raúl Jona en determinadas ocasiones, era porque no se adaptaba mucho a lo que el equipo necesitaba, no daba eso que el equipo necesitaba, mejor dicho. Entonces bueno, le voy a dar un bien. Muguruza es, yo creo que es si no me equivoco, lleva 2 goles, 3 asistencias. Le voy a dar un notable. Marcó en este último partido frente al Deportivo a La Coruña y ha sido importante en muchos partidos. Sobre todo aprovechó mucho la lesión de Calderón para hacerse con un puesto en el 11, y cada vez está siendo, lo dicho, más relevante en el equipo y con más presencia. Así que bueno, le voy a dar un notable. Guitián, le voy a dar un suspenso. Más allá de la lesión, que bueno, pues es una putada, pero más que eso es que yo creo que no ha estado al nivel, tanto contra Osasuna, promesas,
como quizás en algunos otros partidos, sobre todo de principio de temporada, que fue los que jugó. Yo me esperaba mucho más de él, me esperaba mucho más liderazgo y bueno, también influye mucho la lesión, pero bueno, le voy a dar un suspenso de momento, seguramente con el paso de la temporada, y si consigue entrar en esos puestos de central que a día de hoy se venden caro, pues le colocaría más arriba. A día de hoy, suspenso. Alex Koch, no sé qué hacer. Le voy a dar un suficiente. No ha sido importante y quizás ha jugado en partidos donde la Cultural ha sufrido mucho defensivamente, como por ejemplo el partido que jugamos contra el Nàstic de Tarragona, donde perdimos 3-0. Y bueno, le voy a poner ahí en suficiente. Lo mismo que con Guitián. O sea, creo que es muy difícil entrar en esa terna de centrales con Fornos y Rodri, así que de momento le voy a colocar ahí. Picho le voy a colocar directamente en sobresaliente. Ya sabéis todos, o bueno, los que me conocéis, que es mi jugador favorito este año. Es un jugador que necesitaba mucho la Cultu en estos últimos años, un jugador director que toque bien el balón, que tome buenas decisiones. Ese es Bicho. Al final, todo lo que está dando la Cultu, ese juego, esas salidas de balón, esas transiciones, creo que él es el principal o uno de los principales protagonistas, así que bueno, para mí, sobresaliente. Vamos a valorar a Escudero y le voy a dar un bien. Más allá de que le esté costando mucho encontrar portería, salvo en ese partido contra el Lugo donde consiguió un doblete, creo que le está costando mucho volver a encontrarse con su versión que tuvo la temporada pasada con el Talavera, donde consiguió creo que 14 o 15 goles. Y bueno, este año, aparte de quizás sin hablar del tema de goles, creo que está dando mucho al equipo, sobre todo en presión alta. Creo que está combinando muy bien con sus compañeros en labores ofensivas y por eso le voy a dar un bien. Samanes le voy a dar un notable. Estaba siendo muy importante en esa banda izquierda y es que Jona le tuvo el año pasado y fue uno de sus jugadores más importantes. Es una putada muy gorda que se haya lesionado, porque estaba empezando a encontrarse muy bien en partidos como por ejemplo contra el Barça Athletic, que consiguió ese gol, y bueno, penaltis donde hay que meterlos también, los penaltis, ¿no? Bueno, pues Samanes estaba siendo muy importante en esas labores ofensivas y le voy a dar un notable. Fornos otro de los que le voy a dar un sobresaliente, y sí es verdad que contra el Osasuna Promesas, en ese lateral derecho que jugó, no cumplió, se le fue varias veces y sufrió mucho con Ander Joldi. Le voy a dar un sobresaliente porque digo lo mismo de Rodri, o sea, creo que es un jugador que gracias a él estamos consiguiendo esas porterías a cero, esa solidez defensiva, y creo que está siendo muy, pero que muy importante. Martín Solar, le voy a dar un notable. Es uno de los máximos goleadores del equipo, junto con Samanes, que se me olvidó decirlo, 4 goles llevan cada uno. Y bueno, Martín Solar sí es verdad que está alternando suplencias con titularidades, pero bueno, al principio de temporada ya os comenté, venía del Recreativo Granada, de ascender con ese Recreativo Granada y de ser una pieza clave sobre todo en los partidos de playoff, y bueno, quizás venía con ese silencio de venir de Segunda Federación. Ojo que en Segunda Federación hay muy buenos futbolistas, mucho ojo, porque cuando decís, no, es que vine de Segunda Federación, ojo, que hay muy buenos futbolistas. Entonces, uno de ellos el año pasado era Martín Solar, le vamos a dar un notable. Jaume Pol le voy a dar un bien. Es un jugador que alterna con Álvaro Martínez en ese lateral izquierdo, quizás te aporte mucha más calidad defensiva que Álvaro Martínez, que es más propenso al ataque. Pero a mí me gusta también Jaume Pol, pero lo voy a colocar, bueno, pues con Aaron Rey, con Berto, con Escudero. Creo que de momento hay que ser precavidos. No le daría un notable, obviamente un suficiente tampoco, pero creo que está casi podría estar en ese notable, sobre todo si encuentra estabilidad. Kevin Presa
Kevin Presa, a raíz de la lesión de Diego Barry, está siendo muy importante. Le voy a dar un notable. Es un jugador que aporta muchísimo equilibrio al equipo, sobre todo en transiciones y control del partido. A mí personalmente me gusta bastante, es uno de los jugadores que renovó junto con Muguruza, uno de los pocos, así que le voy a dar un notable. Marcos González, hemos conocido que ha salido cedido al Toledo, equipo de tercera federación, donde está Iván González. Tienen un proyecto para ascender, están en playoff ahora mismo, creo que están terceros o cuartos si no me equivoco, y creo que le va a venir muy bien esa salida, no solo a nivel mental, sino también para crecer futbolísticamente. Necesita minutos, si no es en segunda federación va a ser en tercera, pero es que yo creo que le va a venir fenomenal. Y vamos a hablar del último jugador que ha debutado, pero no ha tenido minutos, también le voy a poner sin calificar, es Nico Toca. Nico Toca, que veremos a ver, supongo que siga en la primera plantilla, pero dependerá también todo del mercado, ¿no? Un jugador que yo creo que, no voy a decir que se está estancando, porque creo que también está aprendiendo mucho de la dinámica del primer equipo, pero creo que también le vendría bien jugar, y si fuera en el Júpiter pues sería fantástico, un Júpiter que está luchando por los puestos de ascenso a segunda federación. Así que bueno, de momento a Nico Toca le voy a poner en esa posición de sin calificar. Y esto es todo, amigos. Pocas cosas más que contaros. La verdad es que os he dejado en Twitter, os voy a dejar en Twitter, además de aquí abajo, lo del Tire Maker, por si esto mismo lo queréis hacer. Lo dicho, me nombráis en Twitter, le doy un me gusta, le doy un repost, un retweet, para que lo puedan ver la demás gente. Y bueno, eso ha sido todo. Estas mis valoraciones de la primera vuelta de la Cultural y Deportiva Leonesa. Comentadme aquí vosotros qué os parece los jugadores que he puesto, si haréis algún cambio. Y nada, espero que os haya gustado. Darle un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.